Ivo, déjame pintarte una escena. Sala de juntas, martes por la mañana. El CEO presenta la nueva estrategia para el próximo año. Hay una presentación pulida, números optimistas, un plan ambicioso. Pregunta si hay dudas o comentarios. Silencio. Algunas cabezas asienten. Alguien dice, se ve muy bien. Se cierra la reunión. Todos salen. Suena como una reunión exitosa, alineación, consenso, sin drama. Ahora déjame pintarte lo que pasa después. En el pasillo, dos directores murmuran, esos números son fantasía, no hay forma de que los alcancemos. En el café, el VP de operaciones le dice a su colega, el problema es que no tenemos la capacidad para ejecutar eso, pero ya sabes cómo se pone cuando le llevan malas noticias. En privado, la mitad del equipo tiene serias dudas, pero en esa sala hubo silencio. Y 6 meses después, el plan fracasa. Y cuando se hace la autopsia, todos dicen que ya sabían que había problemas. Pero nadie los mencionó cuando importaba. Eso, Ivo, es el costo de la paz falsa. Y hoy vamos a hablar de por qué esa armonía superficial es más tóxica que cualquier conflicto abierto. Pero espera, ¿no es bueno tener equipos que se llevan bien, que no están peleando todo el tiempo? Ahí está exactamente la confusión. Hay una diferencia enorme entre armonía genuina y conformidad tóxica. La armonía genuina viene después del desacuerdo. Es el resultado de haber puesto las ideas sobre la mesa, debatido honestamente y llegado a una conclusión que todos pueden respaldar aunque no sea su preferencia inicial. La conformidad tóxica es el silencio que viene del miedo, de la apatía o de haber aprendido que disentir tiene consecuencias. Y desde afuera se ven igual. Exacto. Ambas producen reuniones sin conflicto visible, pero una construye organizaciones resilientes y la otra planta bombas de tiempo, y la mayoría de los líderes no pueden distinguir cuál tienen hasta que es demasiado tarde. Mencionaste que la paz falsa puede venir del miedo, de la apatía o de las consecuencias de disentir. ¿Puedes profundizar en eso? Son tres variantes del mismo problema. La primera es la paz por miedo. Si digo lo que pienso, habrá consecuencias negativas para mi carrera. La segunda es la paz por apatía. ¿Para qué voy a decir algo si nunca cambia nada? Y la tercera es la paz por conformidad social. Nadie más está objetando, debo estar equivocado yo. La paz por miedo es probablemente la más obvia. Y la más estudiada. Nokia es el caso de estudio clásico. Cuando Apple lanzó el iPhone, Nokia tenía todas las capacidades técnicas para competir. Tenían el talento, tenían los recursos, tenían años de ventaja en el mercado móvil. ¿Qué les faltó? ¿Visión? Número. Les faltó la capacidad de decir la verdad internamente. Investigadores que estudiaron la caída de Nokia encontraron algo fascinante. Los mandos medios sabían que el software de Nokia no podía competir con iOS. Los ingenieros sabían que estaban años atrás, pero cuando esa información subía por la jerarquía, se iba diluyendo. Cada nivel le quitaba un poco de gravedad para no ser el portador de malas noticias. El clásico matar al mensajero. Exacto. Los ejecutivos senior de Nokia tenían fama de reaccionar agresivamente a las malas noticias. No despedían gente necesariamente, pero había gritos, había humillación pública, había consecuencias para tu reputación interna. Entonces la organización aprendió, mejor callar, mejor presentar los problemas de forma constructiva, que en la práctica significaba minimizarlos hasta hacerlos irreconocibles. Y los que estaban arriba tomaban decisiones basadas en información incompleta. Información filtrada y edulcorada. El CEO de Nokia en ese momento, en entrevistas posteriores, dijo que no tenía idea de qué tan grave era la brecha tecnológica, no porque la información no existiera en la empresa, sino porque nunca llegó a él de forma clara. La paz falsa por miedo había creado una barrera impenetrable entre la realidad y los tomadores de decisiones. Y Teranos, porque ese parece un caso extremo de lo mismo. Teranos es la versión patológica. Elizabeth Holmes creó una cultura donde cuestionar era equivalente a traicionar. Había acuerdos de confidencialidad extremos, amenazas legales y una narrativa de nosotros contra el mundo que hacía que cualquier duda interna se sintiera como deslealtad. Los empleados que sabían que la tecnología no funcionaba, y muchos sabían,
callaban por miedo real a represalias legales y profesionales. Ahí la paz falsa literalmente puso vidas en riesgo. Pacientes recibieron diagnósticos incorrectos basados en tecnología que los empleados sabían que no funcionaba. Ese es el costo extremo del silencio organizacional. Pero no necesitas llegar a ese nivel de fraude para que la paz falsa haga daño. Todos los días, en empresas normales, hay decisiones que se toman mal porque la gente que sabe no habla. Pero Sebastián, hay una objeción obvia. El conflicto también destruye equipos. Todos hemos visto organizaciones donde el conflicto constante paraliza todo. Absolutamente correcto. Y aquí es donde necesitamos hacer una distinción crucial que la mayoría de la gente no hace: la diferencia entre conflicto de tareas y conflicto de relaciones. Explícame la diferencia. El conflicto de tareas es desacuerdo sobre qué hacer o cómo hacerlo. Creo que deberíamos entrar a ese mercado. Yo creo que es demasiado pronto. Es tensión sobre ideas, estrategias, enfoques. El conflicto de relaciones es personal. No confío en ti. Eres incompetente. Tienes motivos ocultos. Uno es productivo, el otro es corrosivo. ¿Y la investigación qué dice sobre esto? Los datos son muy claros. Los equipos con niveles moderados de conflicto de tareas superan consistentemente a los equipos con muy poco o demasiado conflicto. Es una curva en U invertida. Muy poco conflicto de tareas y tienes groupthink, conformidad, decisiones mediocres. Demasiado y tienes parálisis, agotamiento, incapacidad de avanzar. El punto óptimo está en el medio. ¿Quién hace esto bien? Pixar es el ejemplo más elegante que conozco. Tienen un proceso llamado el Brain Trust. Cada película en desarrollo se presenta periódicamente a un grupo de directores y creativos senior. Y la regla fundamental es: puedes y debes destrozar el trabajo. Decir exactamente qué no funciona, qué es débil, qué no tiene sentido. Eso suena brutal. Es brutalmente honesto, pero hay dos reglas que lo hacen funcionar. Primera, las críticas son sobre el trabajo, nunca sobre la persona. No es tu idea es estúpida, es esta escena no está funcionando porque... Segunda, el director de la película no tiene obligación de aceptar ninguna sugerencia. El Brain Trust es puramente consultivo. Eso le quita el elemento de amenaza. Exacto, no estás peleando por imponer tu visión, estás ofreciendo perspectiva que el otro puede tomar o dejar. Ed Catmull, el fundador de Pixar, dice que todas sus películas empiezan siendo malas. Todas. El proceso del Brain Trust es lo que las hace buenas. Pero ese proceso solo funciona si la gente puede ser honesta sin miedo. ¿Y qué hay de Bridgewater? Porque Ray Dalio lleva esto a otro extremo. Bridgewater es el experimento más radical en transparencia corporativa. Dalio implementó lo que llama transparencia radical. Casi todas las reuniones se graban. Cualquiera puede criticar a cualquiera independientemente de la jerarquía. Hay sistemas de feedback constante donde calificas las opiniones de los demás en tiempo real. Suena intenso. Muy intenso, y los resultados son mixtos. Por un lado, Bridgewater ha sido extraordinariamente exitoso como fondo de inversión. Sus retornos son legendarios. Por otro lado, la rotación de personal es alta y muchos ex empleados describen la cultura como agotadora, incluso traumática para algunos. Es un recordatorio de que puedes llevar el conflicto productivo demasiado lejos. Entonces hay un equilibrio. Siempre hay un equilibrio. El objetivo no es maximizar el conflicto, es crear las condiciones para que el conflicto de tareas pueda existir sin convertirse en conflicto de relaciones. Eso requiere algo muy específico: seguridad psicológica. Hablemos de herramientas prácticas. ¿Cómo creas esa seguridad psicológica y canalizas el conflicto productivamente? 3 herramientas que uso consistentemente. La primera es el pre-mortem de consenso. Cada vez que un equipo llega a una decisión por aparente consenso, antes de cerrarla, hago una pausa y digo: imaginemos que estamos un año en el futuro y esta decisión resultó ser un desastre. ¿Qué salió mal? Estás dando permiso para disentir. Más que permiso, estás haciendo que la disidencia sea parte del proceso formal. La pregunta no es: ¿alguien tiene objeciones?, que psicológicamente se siente como ir contra el grupo. La pregunta es: ¿qué podría salir mal?, que es simplemente analizar riesgos. Es más fácil decir:
Un riesgo es que no tengamos el presupuesto que decir, creo que esta idea es mala. Cambias el framing psicológico. Exacto. Y hay un elemento crucial. Después de hacer la pregunta, cállate. El silencio es incómodo y la tendencia natural del líder es llenarlo. Resiste esa tendencia. Cuenta hasta 10 en tu cabeza si es necesario. Ese silencio incómodo es lo que le da espacio a alguien para animarse a hablar. ¿Y la segunda herramienta? La técnica del desacuerdo obligatorio. En decisiones importantes, asigno formalmente a alguien el rol de objetor. Su trabajo es encontrar los 3 mejores argumentos contra la decisión propuesta. No es opcional, es su responsabilidad. El abogado del diablo institucionalizado. Con una diferencia importante, roto el rol. No quieres que sea siempre la misma persona, porque entonces se convierte en el negativo del equipo. Cuando todos han tenido que jugar ese rol alguna vez, se normaliza. Disentir deja de ser un acto de rebeldía y se convierte en una función necesaria. ¿Y cómo sabes si tu equipo tiene suficiente seguridad psicológica para empezar? Esa es la tercera herramienta, el termómetro de seguridad psicológica. Son 3 preguntas que hago periódicamente, a veces de forma anónima. Primera, ¿cuándo fue la última vez que alguien en este equipo dijo no estoy de acuerdo en una reunión? Segunda, si tuvieras una preocupación seria sobre un proyecto, ¿a quién se la dirías y cómo? Y tercera, ¿puedes nombrar una ocasión en los últimos 3 meses donde el equipo cambió de dirección porque alguien expresó una objeción? Si no pueden responder esas preguntas, Tienes paz falsa, y la paz falsa es deuda. Cada día que pasa sin que las verdades incómodas se digan, esa deuda acumula intereses. Los problemas crecen, las soluciones se vuelven más costosas y eventualmente la deuda se cobra, generalmente en el peor momento posible. es preferible el dolor pequeño y constante que la explosión eventual. Perfectamente dicho. El conflicto de tareas bien manejado es como hacer ejercicio, incómodo en el momento, pero te hace más fuerte. La paz falsa es como ignorar un dolor crónico. Te sientes mejor hoy, pero el problema subyacente empeora. Sebastián, si alguien escucha este episodio y se da cuenta de que lidera un equipo con paz falsa, ¿por dónde empieza? Empieza por ti mismo. Hazte una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de mi equipo me contradijo abiertamente? Si no puedes recordar una instancia reciente, tienes 2 posibilidades. Una, eres un líder tan brillante que siempre tienes razón. 2, tu equipo tiene miedo de decirte que estás equivocado. Te doy una pista. La opción 1 es estadísticamente improbable. Y si confirmas que hay paz falsa, ¿qué haces? Lo primero es no pretender que puedes arreglarlo con un discurso. No puedes pararte frente a tu equipo y decir, a partir de ahora quiero que sean honestos, y esperar que mágicamente empiecen a hacerlo. La confianza se construye con acciones pequeñas y consistentes, no con declaraciones. ¿Qué tipo de acciones? La próxima vez que alguien exprese una duda o una objeción, por pequeña que sea, agradécela explícitamente. Di gracias por mencionar eso y hazlo en público. Cuando te equivoques, admítelo abiertamente. Di, cambié de opinión porque fulano me convenció de que estaba equivocado. Cada vez que castigues la honestidad, aunque sea con un gesto de frustración, das 10 pasos atrás. ¿Preguntas de reflexión para la audiencia? 3 preguntas. Primera, ¿cuándo fue la última vez que alguien de tu equipo te contradijo abiertamente en una reunión? Si no fue reciente, pregúntate por qué. Segunda, ¿qué verdades incómodas sobre tu proyecto o tu empresa conoce tu equipo pero nadie dice en voz alta? Sé honesto, probablemente sabes cuáles son. Y tercera, si hicieras una encuesta anónima preguntando, ¿te sientes seguro expresando desacuerdo aquí? ¿Qué crees que responderían? ¿Y el llamado a acción? En tu próxima reunión de equipo, antes de cerrar cualquier decisión importante, haz esta pregunta. ¿Qué podría salir mal que no estamos discutiendo? Y luego cállate. Cuenta hasta 10 en silencio. No llenes el vacío. Deja que la incomodidad haga su trabajo. Y si alguien finalmente dice algo, aunque sea tentativo, agradécele genuinamente por su honestidad. Esa es la semilla de una cultura diferente. Excelente. Gracias Sebastián y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, recuerden,
La paz verdadera viene después del desacuerdo, no en lugar de él.